Muchas gracias, licenciado. Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy, el ilustre y bicentenario Colegio de Abogados de Lima, en coordinación con la sede de San Héctor, Lima Norte, se enorgullecen en presentar la videoconferencia titulada Introducción a la Inteligencia Artificial y Protección de Datos Personales. La ponencia del día de hoy estará a cargo de la doctora Malena Silva Osorio Cruz, a quien recibimos con un fervoroso abrazo y de repente, ¿por qué no decirlo? Aplausos. Doctora Malena, tiene usted a su disposición la cámara y el micrófono correspondiente. Muchísimas gracias por el día de hoy. Muchas gracias, buenas tardes con todos, buenas tardes con todas. Un agradecimiento en principio al Ilustre Colegio de Abogados de Lima por esta invitación a esta conferencia de un tema tan actual, un tema que está en estos momentos presente para todos nosotros. Y bueno, y permitirme la oportunidad de compartir este espacio para poder extender algunos conocimientos que tengo y también en su momento poder atender o responder algunas preguntas que puedan formular. Entonces, voy a empezar con la ponencia del día de hoy. Gracias por la presentación y voy a permitirme compartir pantalla. A ver, un momentito, que acá me ha salido un mensaje. Mm, Bien, ahora sí vamos a empezar con esta ponencia. Inteligencia artificial y protección de datos personales. Dos temas que tienen mucho que ver, dos temas de actualidad y que están fusionados uno con el otro y que muchas veces nosotros estamos accionando dentro de este contexto, tanto de la inteligencia artificial como también otorgando, entregando nuestros datos personales y en algunas ocasiones no medimos el impacto de de estas entregas que hacemos o de la utilización que hacemos también de la inteligencia artificial. Imaginemos un sistema de inteligencia artificial que analiza miles de expedientes judiciales y que es capaz de identificar patrones dentro del expediente judicial y que tiene la capacidad de sugerir eh, una decisión a un juez. Esto parecería de repente un poco futurista, ¿no? El uso de la inteligencia artificial para el desarrollo de procesos judiciales. Sin embargo, esto se viene dando en la práctica. Actualmente, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte ha implementado ya hace 2 años aproximadamente el proyecto Amauta. Este proyecto es un proyecto bastante innovador, pionero, diría yo, en lo que diríamos inteligencia artificial, pues que tiene la capacidad de analizar datos, documentos, denuncia, en este caso, denuncia policial, eh, examen del médico legista, documentos como la ficha del RENIEC, registros públicos, las declaraciones testimoniales, es capaz de analizar estos documentos, proyectar, valga la redundancia, o desarrollar un proyecto de resolución y sugerir una decisión al juez. Esto está en el marco de los procesos de violencia contra la mujer, ¿no? Solamente se ha desarrollado para estos procesos porque son de atención deben ser de atención inmediata y pues con el proceso tradicional desarrollado solo por el ser humano demoraba un tiempo adicional. Esta innovación en estos procesos judiciales ha generado un impacto positivo. ¿Por qué? Porque lo que antes tomaba un tiempo al especialista legal de aproximadamente 3 horas o 4 horas para el análisis de los documentos,
la revisión, el contraste de la información y el proyecto de la resolución, pues ahora se hace en cuestión de segundos, ¿no? No es lejano, se está utilizando y es un proyecto que se está incluso tratando de compartir, implementar en otros espacios también, ¿no? Pero como he mencionado, y esto suena muy interesante, ¿no? Que nuestro sistema judicial, en lo que concierne al Poder Judicial, pues tenga esa capacidad de poder analizar y proyectar una decisión en cuestión de segundos, eso es bastante positivo. Si vamos un poquito más allá, pues lo que está analizando este sistema de inteligencia artificial son datos, es información, datos personales y de repente datos sensibles, porque sabemos que en una denuncia por delitos o contra la mujer, violencia contra la mujer, pues hay información muy sensible, ¿no? Incluso muy íntima de la persona que realiza la denuncia. Imaginemos que esta información pueda ser expuesta, pueda ser filtrada, pueda ser compartida. Entonces, eh, lo que quiero transmitirles en esta introducción de la conferencia es la importancia que hay del uso de la inteligencia artificial, pero con el adecuado tratamiento y cuidado de los datos que se tratan en la inteligencia artificial, ¿no? Imagínense, pues, hay muchos que han sucedido casos de filtros de información personal, pero que pues se han enfrentado de distintas maneras que vamos a comentar más adelante. En esta ocasión, en este ejemplo que estoy poniendo, que estoy compartiendo con ustedes, lo que podríamos decir es que, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿No? ¿Qué es? ¿A qué nos referimos cuando mencionamos inteligencia artificial? Cuando decimos inteligencia artificial, lo primero que deberíamos traer a nuestra mente es la inteligencia humana. ¿Qué hace la inteligencia humana? La inteligencia humana tiene la capacidad de procesar información, sacar conclusiones, tiene la capacidad de hacernos desarrollar nuestras actividades a nuestro ritmo, al ritmo de la inteligencia humana. La inteligencia artificial replica esta actividad de análisis, de verificación de información, de actividades, pero en un tiempo mucho más rápido, porque es una inteligencia artificial. Ha sido creada específicamente para poder desarrollar esas actividades en un menor tiempo posible. ¿Qué beneficios nos trae? Que es mucho más rápido, nos ayuda a de repente tener una mirada distinta de lo que nosotros habíamos estado viendo, un determinado caso, un determinado tema, y nos puede ayudar a la toma de decisiones, ¿no? En el caso del Poder Judicial, en el ejemplo que he puesto con el proyecto Amauta, pues hay una significativa reducción de la carga laboral. Los desafíos, en este caso, en este proyecto Amauta, es cómo se protegen esos datos de los ciudadanos. Acompañando este sistema de la inteligencia artificial, tiene que haber un área legal. ¿Para qué? Para proteger y salvaguardar y asegurarse el debido resguardo de los derechos de las personas. Porque quienes desarrollan estos sistemas de inteligencia artificial son programadores y en su expertise de desarrolladores, lo que hacen es, pues, crear un sistema, alimentarlo con información para que pueda darnos un resultado, pero el abogado debe acompañar en esta creación justamente para poder salvaguardar, para poder verificar que los datos o que la información o que los derechos de las personas sean debidamente resguardados. Riesgos que nos podría traer este proyecto es que si la inteligencia artificial aprende de decisiones pasadas, porque ¿cómo aprende la inteligencia artificial? A ver, ¿cómo aprende esta inteligencia que es creada?
Aprende porque se la va entrenando. Nosotros, los seres humanos, ¿cómo aprendemos una nueva habilidad? Por ejemplo, yo de repente no estoy acostumbrada a hacer deporte, ¿no? Es un ejemplo, pero decido hacer deporte. ¿Cómo aprendo esta nueva habilidad? Tengo que entrenar, tengo que prepararme, tengo que ver información, ser capaz de identificar información y bueno, una vez que esté entrenada voy a poder dar un resultado. La inteligencia artificial funciona de manera similar. Si se crea un sistema de inteligencia artificial con un determinado objeto, en este caso el ejemplo del proyecto Amauta, para que elabore proyectos de resoluciones, pues tienen que haberlo alimentado, preparado, entrenado con resoluciones anteriores, con resoluciones pasadas, porque hay que entrenarla. La inteligencia artificial no es magia. La inteligencia artificial es un sistema que es creado, que es entrenado, que es alimentado para que pueda darnos el resultado esperado. ¿Con qué se alimenta? ¿De qué se alimenta esta inteligencia artificial? De datos, de información. De eso se alimenta. Entonces, ¿qué pasa si alimentamos esta inteligencia artificial con datos errados, con datos con sesgos, con datos con información sensible, que no controlamos? El resultado que nos va a dar esta inteligencia artificial, pues van a ser resultados errados, resultados con sesgos o posiblemente con publicaciones de información sensible. Entonces, esos son los riesgos que podría haber si no hay una adecuada creación del sistema, de un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la pregunta clave dentro de lo que estamos conversando sería, ¿quién tiene acceso a estos datos? El creador de este sistema de inteligencia artificial, los que manejan el sistema, los que alimentan el sistema. Entonces, hay muchas preguntas que nos pueden ir saliendo, ¿no? Y que en el transcurso de la conferencia vamos a ir desarrollando, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante este tema? Es importante porque la inteligencia artificial viene transformando sectores claves: justicia, salud, empleo, distintos sectores, agricultura. ¿De qué se alimenta la inteligencia artificial? Como les he mencionado hace un momento, de datos. La inteligencia artificial consume nuestros datos, nuestra información. Hay distintas formas de entrenar la inteligencia artificial. Puede ser con datos públicos o si queremos, como en el caso del proyecto Mauta, que nos bote un resultado concreto, pues se va a alimentar de resoluciones o lo que los creadores tienen como insumos para alimentar esta inteligencia artificial. También es importante porque y tiene que haber un equilibrio entre la innovación y la privacidad. Y ese es un reto legal, ético, y que actualmente viene siendo materia de muchos cuestionamientos porque hay quienes están en favor de que la inteligencia artificial tenga total libertad para para que se creen sistemas tal vez sin ningún control. Hay otro sector, ¿no? Que opina no tan igual, ¿no? Que dicen, sí, está bien, hay que dejar que la tecnología avance, pero hay que regularla, hay que ponerle límites, y esos límites tienen que estar establecidos en normas. Quien cuida, al final, quien cuida de la información, quien cuida que esa inteligencia artificial no tenga sesgos, no sea discriminativo, y bueno, entre otros riesgos que se puedan dar, ¿no? Entonces, y por ende, la inteligencia artificial, si no es debidamente regulada, no en exceso, pero sí resguardando los derechos fundamentales, por lo menos de las personas, pues no podría ser neutral, ¿no? Y puede contener sesgos y puede afectar derechos de las personas. Y al final, las normas, como sabemos los abogados o los que estudiamos derecho, los que estudian derecho, es que las normas están orientadas a proteger derechos, ¿no? Cuando se regula
en este caso, inteligencia artificial, protección de datos personales, se orienta a proteger los derechos de las personas. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta conferencia? ¿No? He preparado un pequeño temario. Vamos a ver la inteligencia artificial y su impacto en la privacidad, el marco normativo sobre protección de datos e inteligencia artificial, riesgos y desafíos éticos en la inteligencia artificial, algunos casos prácticos que han sido de público conocimiento y una reflexión final. ¿Cómo ha ido evolucionando, no? ¿Cómo ha ido evolucionando la inteligencia artificial? La inteligencia artificial que se ha masificado hoy en día es, y lo que conocemos como inteligencia artificial, de repente escuchamos inteligencia artificial y lo vinculamos al chat GPT, a Gemini o cualquier otra inteligencia artificial en modalidad de chatbot. Pero esa es una inteligencia artificial de chat. Inteligencia artificial está en todas partes. Cuando escuchamos Spotify, cuando compramos en el supermercado, en línea, cuando tenemos a Siri o Alexa en la casa, estamos utilizando o estamos haciendo uso de la inteligencia artificial. Hay actualmente, ¿por qué? Porque son sistemas que nosotros los vamos formando de acuerdo a nuestras preferencias. Por ejemplo, en Spotify, en YouTube, cuando buscamos una canción o un tipo de música determinada, nos van a salir sugerencias de ese mismo tipo de música, en ese mismo idioma. ¿Por qué? Porque hay algoritmos que van identificando nuestro perfil. O sea, ya nos están creando un perfil. Lo mismo pasa en otras plataformas de música, lo mismo pasa en distintas plataformas, ¿no? En comercio electrónico, en los marketplaces, en las redes sociales, nos va saliendo información, contenido, de acuerdo a lo que nosotros hemos buscado en un inicio. Entonces no es magia, ¿no? Ese es un sistema de inteligencia artificial básica, pero es inteligencia artificial, ¿no? Pero hay inteligencia artificial en muchos aspectos. Tenemos inteligencia artificial, por ejemplo, en los autos, los vehículos autónomos. Hay vehículos, actualmente hay taxis de Uber en Estados Unidos que funcionan con inteligencia artificial. Tú los pides de un aplicativo, pones el lugar de recojo, el lugar de destino, viene el auto, o sea, no es lo que va a pasar a futuro, es lo que ya está pasando. Tú pides el vehículo, el auto viene, subes y el auto se dirige a tu destino, ¿no? Se utiliza la inteligencia artificial. Hay distintos países que utilizan la inteligencia artificial para distintos sectores, para la medicina, para distintas necesidades que puedan querer satisfacer en ese momento, ¿no? Tipos, tenemos la inteligencia artificial débil, como les he mencionado, que está creada básicamente para ir identificando patrones, van creando nuestro perfil, ¿no? ¿A qué le gusta a Malena? Ah, ella siempre escucha música de los 80, de los 90, entonces me van saliendo sugerencias. En el supermercado, ¿qué compra? Siempre compra este tipo de alimentos, me van saliendo sugerencias, ¿no? Entonces ya me evitan el tiempo. Justamente lo que hacen los sistemas de inteligencia artificial es actuar rápido, reducir los tiempos de procesamiento. Entonces yo ya no estoy buscando producto por producto, porque ya me van saliendo las sugerencias. Y tenemos la inteligencia artificial fuerte, que son sistemas que ya tienen una capacidad mayor, es una capacidad de poder, tiene un razonamiento autónomo, ¿no? Y que incluso es capaz de que con el aprendizaje que ha tenido, volver a crear otros sistemas, incluso de inteligencia artificial. Entonces, ya son dos tipos de inteligencia artificial que tenemos, y pues que por lo menos la débil es la que vamos utilizando en el día a día, en algunas actividades que realizamos, y la fuerte pues la podemos ir utilizando de repente cuando ya tengamos un poco más de conocimiento o estemos más adentrados en los temas de inteligencia artificial. Y que ahora
todos deberíamos conocer los temas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nos sirve sobre todo, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo lo utilizo mucho para el tema de productividad también. ¿Cómo ha ido evolucionando esta inteligencia artificial? La inteligencia artificial es reciente, ha salido recién con el tema del chat GPT, que todos nos hemos trasladado y ahora lo utilizamos para todo. Incluso inicialmente se utilizaba como si fuera un buscador, ¿no? Como si fuera Google, buscábamos, ¿no? Incluso, bueno, pero yo creo que es un proceso. La idea es conocer para qué nos sirve y poderle sacar el máximo provecho. Esa es la idea, utilizar estas tecnologías en nuestro beneficio y no pues que más bien nos utilicen a nosotros, ¿no? Sabemos que de manera de repente oculta o sin nuestro consentimiento nos pueden estar utilizando nuestra información, pero nosotros también utilicemos esta tecnología, este sistema de inteligencia artificial en nuestro beneficio. Entonces, la evolución de la inteligencia artificial data desde el año 1950, donde se acuña recién el concepto de inteligencia artificial y se van desarrollando los primeros sistemas que lo que van a hacer es simular la lógica humana. Recién van a empezar a simular la lógica humana. Luego, ya del año 1980, 1990 aproximadamente, ya hay también profesionales mucho más preparados, muchos más entrenados y se van creando sistemas expertos que ya van a ser capaces de tomar decisiones en áreas específicas. La medicina, el derecho. No hablamos de grandes decisiones, pero hablamos de decisiones que de repente solo ameritan un checklist, ¿no? Para sacar una cita, ¿qué necesito? Presentar o adjuntar mi documento nacional de identidad y mi constancia de que soy miembro de esta entidad o esta empresa. Presento esos documentos, el sistema de inteligencia artificial tiene la capacidad de verificar, aprobar y darme una cita. O sea, algo muy sencillo, ¿no? Luego ya en el 2010, del 2000 al 2010 más o menos, ya se van popularizando los algoritmos. Y son algoritmos de aprendizaje automático, que lo que van a hacer es van a permitir a que las máquinas mejoren su rendimiento, procesen mayor información. Y eso lo van a hacer ya sin la intervención humana de manera directa. Entonces, vamos viendo que la evolución de la inteligencia artificial ha venido siendo de manera progresiva, ¿no? Como todo, ¿no? Es un aprendizaje, es una mejora. Finalmente, miren en lo que estamos hoy en día, ¿no? Pero del 2010 en adelante, la inteligencia artificial pues ya avanza con redes neuronales, con tecnologías que permiten que los sistemas puedan tener la capacidad de analizar grandes cantidades de información y van a ser capaces de dar resultados con una precisión increíble, ¿no? Entonces, vamos viendo que la inteligencia artificial ha ido creciendo, ha ido desarrollando. Pero ¿por qué recién ahora, o hace 2 años o más o menos, con el boom del chat GPT, por qué recién se ha hecho masivo? Como dicen algunos, se ha democratizado los chatbots de inteligencia artificial. ¿Por qué ha pasado esto? Vamos a comentar un poco respecto a y lo que hemos mencionado hace un momento. ¿De qué se alimenta la inteligencia artificial? De datos. Entonces, cuando en 1980, 1990 se diseñaba un sistema de inteligencia artificial, era muy caro también. ¿Por qué? Porque se tenía que crear el sistema, se tenía que buscar la información o los datos para alimentar esta inteligencia artificial, entrenarla y te dé los resultados esperados. Es una inteligencia artificial dedicada, es como el proyecto Amauta que ahora se ha dado, ¿no? Pero imagínense en esa época, en 1980, en el año 2000, por ahí. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el Internet? Más o menos en el año 99, 2000,
el Internet se dispara y todos empezamos a colgar contenido. Salen las redes sociales, todo buscamos en Internet. Tenemos a un motor de búsqueda que es Google, donde tú buscas con palabras claves. Google no es un creador de contenido, Google es un motor de búsqueda que lo único que hace es con las palabras claves que tú introduces, pues busca el resultado y te da los resultados de manera indiscriminada. Tú puedes encontrar contenido actualizado, desactualizado, inventado, falso, verdadero, científico. Puedes encontrar cualquier cantidad de contenido sin ningún tipo de discriminación. O sea, no hay una verificación del contenido o de los resultados que te está dando. Entonces, ¿qué pasa si yo busco con palabras claves, por ejemplo, ley 27444? El motor de búsqueda me va a dar cualquier resultado, me va a dar todos los resultados que he encontrado. Si yo no verifico la información, pues lo que voy a hacer es, voy a abrir un enlace y voy a copiar un artículo, lo voy a pegar y voy a presentar mi documento con esa norma, y puede ser que esa norma ya esté modificada, ya esté derogada. Bueno, pero lo que hace Internet es contener la información que todos hemos estado colgando, alimentando a este Internet. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya hay suficiente, abundante información, estos chatbots, por ejemplo, ChatGPT, que fue el primero que salió en la modalidad de chatbot, se alimentó de esta información. Información verdadera, información falsa, información cierta, información exacta, información inexacta. Es por eso que cuando empieza a salir en sus inicios de manera masiva el ChatGPT y nosotros empezamos a usarla, muchos de los resultados que nos botaba era con información inexacta. Yo la empecé a utilizar desde esa época y a veces quería pues su apoyo, ¿no? En alguna elaboración de algún documento, y me decía, sí, según hay un antecedente de este caso en la resolución número tal, emitida en tal fecha por el INDECOPI, por ejemplo. Entonces, por naturaleza, por formación, lo que yo siempre hago es verificar el contenido de esa resolución. Entonces buscaba en internet esa resolución y no existía, no salía. Entonces le decía, por favor, ¿me puedes dar el enlace de esta resolución? Y me daba un enlace. Entonces yo, mayor entusiasmo, iba al enlace y era otro contenido. Entonces le copiaba el contenido y le decía, mira, el enlace que me has dado me da este resultado. Y se disculpaba, ¿no? Mil disculpas por la confusión, la información que te he dado ha sido producto de mi imaginación. Disculpa los momentos, bueno, ya, se disculpaba amablemente. Entonces ya uno sabía en ese momento que tú no podías contar o no podías creer, no porque es una inteligencia artificial, le vas a creer todo lo que te dicen. Entonces, siempre tiene que estar sujeta a una verificación. Ahora ha mejorado mucho, también con la forma de preguntar, que son los prompts. Uno tiene que ir ajustando, ¿no? Yo ya empecé después a preguntar y a decir, necesito que me des esta información y consideres información real, información exacta, información verificada y que no sea producto de tu imaginación. Al menos le hacía esas precisiones, ¿no? Y bueno, mejoró. Ahora ya estamos 2025, ha mejorado bastante la precisión de la información, pero el tema aquí es que estos chats, que son de acceso libre, se alimentan con información de Internet, que puede estar nuestros nombres, que puede estar nuestra información, que puede estar nuestra foto, puede estar un video nuestro, una tesis suya, o sea, de toda esta información de que está en Internet, es de la que se alimentan estos chatbots, la procesan y de acuerdo a la pregunta que tú le haces, te da el resultado. Entonces, vemos cómo hay una vinculación directa
entre la inteligencia artificial, los datos y el procesamiento de información, ¿no? Entonces, por eso es que siempre una sugerencia, una recomendación es hay que tener mucho cuidado de la información personal, sobre todo que colgamos en Internet, que incluye las redes sociales, ¿no? Este, porque cuando nosotros creamos también una cuenta en una red social o van saliendo las actualizaciones, nos preguntan si, y nos dicen, ¿no? Tu información va a ser tratada con fines de elaborar un perfil y ser compartida. Y muchas veces solamente damos aceptar, aceptar, aceptar y no verificamos. Entonces, es ahí donde vienen los inconvenientes, ¿no? Por eso la recomendación es ser muy, muy cuidadosos, ¿no? ¿Cómo relacionamos estas aplicaciones de inteligencia artificial, por ejemplo, en el ámbito jurídico, en el ámbito administrativo? Lo que podemos decir es que la inteligencia artificial ya está transformando el derecho, o sea, ya lo viene transformando, no solamente para efectos, no solamente para efectos de apoyar en la elaboración de resoluciones, de proyectos de resoluciones judiciales, que es uno de los campos, sino también para poder elaborar incluso algunos análisis, algún punto de vista, alguna interpretación de un artículo. Sí se utiliza. ¿Está teniendo un impacto? Por supuesto que sí. Hay un impacto que se da en el ámbito jurídico, en el ámbito también administrativo, ¿no? Muchas entidades públicas y muchas empresas vienen utilizando los chatbots, por ejemplo, que son asistentes legales para atender preguntas rutinarias, ¿no? Para responder consultas legales de los ciudadanos. No solamente en Perú, en otros países. Incluso en Perú hubo, creo que hace 3 años, se quiso implementar un chatbot. este, la verdad es que no tuvo resultado, creo que ya lo sacaron, lo retiraron porque no tuvo un impacto. Porque miren, no es sencillo implementar un sistema de inteligencia artificial que te dé buenos resultados. No digo que sea imposible. O sea, es productivo, te genera un valor agregado, te genera un impacto positivo en el ciudadano. Todo, por supuesto que sí. Pero el proceso de elaboración, de la creación del sistema, de la alimentación, del entrenamiento, tiene que haber eh, una decisión por parte de las autoridades de querer implementar estos sistemas, ¿no? Son temas de decisiones que tienen un impacto positivo, que generan valor, por supuesto que sí, ¿no? Por ejemplo, en el Reino Unido hay unos bots que ayudan a las personas a conocer sus derechos laborales, ¿no? Si hay una entidad que ya tiene las normas laborales que están que han sido el insumo para que una inteligencia artificial se alimente y procese esa información, entonces se puede dar, ¿no? En el Reino Unido se utiliza para que pueda responder consultas legales. Pero acá algunos abogados podrían decir, ¿no? Y siempre es la pregunta que sale también de los alumnos que yo tengo en la universidad, dicen, doctor, entonces un chatbot puede sustituir a un abogado, o quién sería el responsable si la inteligencia artificial da una información errónea. Entonces, a esas dos preguntas yo lo que les digo, a la primera, si un chatbot puede sustituir a un abogado, yo lo que les diría es que podría sustituir al abogado que no sabe utilizar, no se ha entrenado, no se ha preparado para utilizar la inteligencia artificial. Porque en los temas legales, si bien es cierto, los abogados trabajamos con normas de aplicación directa, ¿no? Sin embargo, hay un componente humano que siempre tiene que haber. Y eso es irreemplazable, al menos hasta el momento. La inteligencia artificial no tiene esa capacidad, ¿no? Entonces,
para cualquier profesión, pero acá creo que la mayoría somos estudiantes o ya somos de formación abogados, entonces es importante que los abogados conozcamos, sepamos, utilicemos estas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? ¿Quién es responsable si la inteligencia artificial da información errónea? ¿Quién? ¿El que creó la entidad? ¿Quién sería el responsable? ¿No? Entonces siempre salen y surgen estas preguntas. Por eso es que siempre la recomendación es toda esta información que nos dan tiene que estar sujeta a verificación. Incluso en el proyecto Amauta, en este proyecto donde el sistema de inteligencia artificial analiza información, bastante información, procesa la información y emite los proyectos de resolución, el, el trabajo ahora que tienen los especialistas es verificar el control de calidad, verificar o dar un control de calidad o verificar que sea justamente la información y que no haya ningún error. Y el tiempo que se están ahorrando en ya la elaboración de estos proyectos, pues lo enfocan en casos más complejos, en casos donde sí de repente amerita que haya un componente humano en la elaboración de ese proyecto. Entonces, siempre los abogados debemos estar presentes, tanto para absolver en los casos de abogados que absuelven consultas, como en los casos de abogados que se van a preparar, especializar en los temas de regulación, porque entonces van a tener que acompañar todo el proceso de elaboración de un sistema de inteligencia artificial para asegurarse, para verificar que pues estos sistemas no contengan sesgos, respeten los derechos de las personas, ¿no? En algunos países también se utilizan para la automatización de trámites administrativos, ¿no? Evaluación de licencias, permisos, beneficios sociales. Si son trámites, si son procedimientos, procedimientos administrativos que son de mero trámite, donde solo se tienen que presentar documentos para que te entreguen el resultado, una inteligencia artificial sí lo puede hacer, ¿no? Obviamente, la inteligencia artificial lo que te da es el resultado, pero no lo va a entregar directamente al ciudadano. Tiene que pasar por la validación o la firma del funcionario público, en todo caso, si se trata de trámites administrativos en una entidad pública, ¿no? Habría un problema también en todas estas, en todos esos usos que se le puede dar a la inteligencia artificial. ¿Qué pasa si un ciudadano podría ser rechazado injustamente en su pedido por esta inteligencia artificial? El ciudadano tendría derecho a quejarse, a reclamar, ¿no? Y de eso han habido casos, Amazon, han habido casos muy sonados que los vamos a comentar respecto a los sesgos que contienen estos sistemas de inteligencia artificial. En China, por ejemplo, otro uso que le dan a la inteligencia artificial en temas administrativos, utiliza reconocimiento facial, ¿no? Y vigilancia pública. Sin embargo, pues esto, nosotros desde nuestro país, que cuidamos mucho la protección de los derechos de las personas, podríamos mencionar que es una intromisión o podría ser una intromisión a la intimidad de la persona, ¿no? O a que se le identifique sin su consentimiento. Y un caso, sucedió un caso, les cuento así brevemente, un caso particular en una municipalidad de un distrito de Lima, adquirió cámaras de seguridad para videovigilancia con reconocimiento facial. O sea, no eran estas sencillas cámaras que se ponen y que te filman los transeúntes, ¿no? Que son de seguridad ciudadana, sino que además tenía el componente de reconocimiento facial. Entonces acá había un componente adicional que merecía un tratamiento adicional. Entonces, cuando un ciudadano, que no conozco, solicitó a esta municipalidad que le informen cómo estaba siendo tratada esta información obtenida con el reconocimiento facial,
básicamente se enfocó en este tema, el reconocimiento facial. No recibió respuesta. Entonces el ciudadano se fue a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales hizo su fase investigadora, acudió a la entidad, pidió la información y pues verificó que efectivamente había una cantidad de cámaras que se habían adquirido, que estaban colocadas en puntos estratégicos del distrito para un tema de seguridad ciudadana y que tenían el componente de reconocimiento facial. Cuando se les preguntó a los señores de la municipalidad cómo estaban tratando esta información personal, nadie sabía. Decía, grabamos en discos, en CDs y guardamos. ¿Quién es la persona encargada de resguardar esa información? El de turno. Lo guarda en un cajón y de ahí viene el otro y sigue guardando. Entonces, una entidad pública aplicando esta tecnología donde se deberían salvaguardar los derechos y no estaba cumpliendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Para concluir con este ejemplo, este caso, es que finalmente la misma municipalidad dijo, mire, si bien es cierto, nosotros hemos comprado estas cámaras cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial, sin embargo, no estamos utilizando el componente de reconocimiento facial. ¿Por qué? Porque, claro, ¿cómo va a reconocer tus facciones? Tendrías que tener un convenio con el RENIEC para que pueda identificar tu rostro y identificar de qué persona se trata. También tendría que tener un convenio con la policía para que esta información, ¿no? En caso se identifique a un delincuente, a una persona que está transgrediendo la seguridad, pues identifique su nombre e inmediatamente pase los datos a la policía. Ya todo este tratamiento de información no se estaba dando, no se estaba cumpliendo. ¿Por qué? Porque no sabían cómo hacerlo. Entonces, aquí hay dos cosas, ¿no? También me sale el corazón de derecho administrativo. Es que se habían comprado bienes con un valor, obviamente, mucho mayor, porque tenía estas cámaras un componente adicional de reconocimiento facial, pero no se le estaba dando la utilidad respectiva, ¿no? Entonces, eh, por eso es importante, ¿no? Es importante conocer que detrás de la aplicación o del uso de cada sistema de inteligencia artificial tiene que haber un componente de regulación legal que se tiene que cumplir. Nosotros tenemos un marco normativo sobre protección de datos personales que también lo vamos a comentar, ¿no? Entonces, ¿qué relación hay entre inteligencia artificial, datos personales, privacidad? Hasta el momento lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial nos genera muchos beneficios, ¿no? Automatiza procesos, mejora la eficiencia, la productividad, tenemos información mucho más rápida, pero ¿cómo se relaciona con la protección de datos personales? Como ya lo hemos mencionado, la inteligencia artificial necesita de su combustible. ¿Cuál es ese combustible? El nuevo petróleo que se le dice hace ya muchos años. El nuevo petróleo para la inteligencia artificial son los datos. Mientras más datos tiene, mientras con más datos se alimenta esta inteligencia artificial, más preciso será su análisis. Entonces, y como les digo, ¿no? Pero si ustedes van a entrenar una inteligencia artificial, tienen que utilizar datos verificados, datos correctos, datos que cumplan con los estándares. ¿Para qué? Para que el resultado mediante el procesamiento de esa información les dé un resultado preciso, correcto, sensato. Todo depende de lo que se le alimente, ¿no? Todo va a depender de eso. Entonces, aquí hay 3 puntos claves. Primero, el tema de la recolección masiva de datos. Muchas inteligencias artificiales, porque ya sabemos que hay muchas inteligencias artificiales, recopilan grandes volúmenes de información de manera indiscriminada. Toda información que está en Internet, y en Internet están las redes, y que está de manera pública,
la recopilan sin el consentimiento, sin la autorización del titular de esos datos. ¿Quién es el titular de los datos personales? Yo soy titular de mis datos personales. Yo soy titular de mi nombre, Malena Silvocero Cruz, soy titular de mi número de teléfono, soy titular de mi correo electrónico, de mi fecha de nacimiento, de mi dirección. Yo soy la titular de mis datos personales. Entonces, hay sistemas de inteligencia artificial que pues de manera indiscriminada recopilan datos, se alimentan de datos sin ningún tipo de consentimiento, de autorización o permiso del titular de los datos personales. Por ejemplo, Google, Facebook, las redes sociales, analizan el comportamiento de los usuarios para predecir sus preferencias. Cuando ingresamos a una red social y nos detenemos viendo una publicación que nos llama la atención, por ejemplo, yo me animé a hacer deporte, supongamos, y empiezo a ver ropa deportiva. Me detengo a ver, qué bonitas zapatillas. Ya. Ese solo hecho ya genera que vayan analizando mi comportamiento y me empiecen a direccionar publicidad con esas preferencias. Esa publicidad que llega a mi vista, ¿no? A través de esta plataforma, de esta herramienta, esa publicidad es pagada. Es decir, cuando una tienda de ropa deportiva va a pagar una campaña de publicidad en redes sociales, pues no la manda masivamente a cualquiera, a todos los millones de usuarios que están ahí en esa red social. Esta tienda deportiva dice, voy a segmentar mi público objetivo, o sea, ¿a quién voy a dirigir esta publicidad? Solo la voy a dirigir a personas interesadas en deporte, a personas que tienen vida saludable, a personas que hacen ejercicio, ¿no? Va dirigido. Para esto, la red social ya me perfiló y ya me segmentó en un grupo. Entonces, cuando lanzan la publicidad, por eso es que me llega, porque ya estoy segmentada para que la publicidad llegue a este grupo de personas y yo estoy dentro de este grupo de personas que les interesan temas deportivos. La empresa paga por publicidad miles de dólares, si son empresas grandes. La red social cobra, ¿no? Por la publicidad y muchas veces nosotros compramos, ¿no? O sea, compramos y le pagamos a la empresa deportiva, ¿no? Y ahí está también el círculo económico, ¿no? ¿Está mal? No, no está mal, del todo. El tema es que nos están segmentando, ¿no? Por eso cuando nos dicen, es que abrir una red social es gratis. No, no es gratis, porque tú estás pagando con tus datos, porque tus datos están siendo procesados, segmentados y ofrecidos a la empresa para que manden su publicidad. O sea, no está mal siempre y cuando tú sepas que funciona de esa manera. Pero si no tenemos otra forma de ver nuestras redes sociales y lo aceptamos, pues no hay ningún problema. Lo importante es saberlo. Saber y tener los cuidados respectivos también, ¿no? A veces también, cuando hablamos de que la IA necesita datos para funcionar, hablamos también que hay una ausencia de transparencia en los algoritmos. Muchos sistemas de inteligencia artificial son cajas negras, se podría decir así, que no sabemos exactamente cómo han estado entrenadas para tomar sus decisiones. Si no sabemos cómo han sido entrenadas para tomar sus decisiones, no sabemos cuál es el criterio de evaluación que tiene. Por ejemplo, si un algoritmo niega un crédito bancario a una persona, ¿cómo sabemos si fue una decisión justa o no? ¿Cómo sabemos si este algoritmo discrimina entre determinados distritos? De repente, quien diseñó esta inteligencia artificial dice, bueno, vas a tener en cuenta para la evaluación de los créditos bancarios, vas a tener en cuenta el nivel del ingreso económico, la cantidad de integrantes del grupo familiar y el distrito.
Si son de determinados distritos, definitivamente lo rechazas, ¿no? Entonces, la persona, el ciudadano, el usuario, no sabe cómo ha sido diseñada este sistema de inteligencia artificial. Va, pide su crédito, porque ahora los bancos están utilizando inteligencia artificial para el procesamiento de información de crédito. Va, pide su crédito y le rechaza. Y el usuario no sabe por qué, ¿no? Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? Claro, va a ir al banco, va a reclamar, ¿no? Pero en principio, lo que se busca es transparentar. Si hay una entidad que está utilizando inteligencia artificial para el procesamiento de información, sería bueno que lo diga. No hay nada de malo que utilicen. Sería bueno que lo digan para así saber o las personas estén enteradas de que hay un sistema que los está evaluando. Y si el ciudadano quiere hacer un reclamo, que tiene todo su derecho de hacer el reclamo, pues tengan por seguro que el resultado de ese reclamo va a ser que se haga una auditoría a ese sistema de inteligencia artificial y se verifique que no haya pues transgresión de derechos o sesgos o cualquier otro tipo de algoritmo que pueda afectar los derechos de las personas. Otro riesgo que puede haber es el riesgo de filtración y uso indebido de los datos también, ¿no? Si los datos se almacenan, imagínense la cantidad de datos personales que almacenan las empresas, las tiendas, las compañías, las entidades públicas, y no tengan la debida seguridad, ¿no? Pueden ser robados, pueden ser vendidos. En Perú hemos tenido hace poco, miren, en Perú hemos tenido muchos casos. Hace poco el último de Incafarma, antes de eso el escandaloso fue de Interbank. Entonces, los datos de sus usuarios, de sus clientes, fueron expuestos porque una persona, un grupo de personas, mm, transgredió su sistema de seguridad, el sistema de seguridad del banco, ingresó y sustrajo esta información. Ahora, en lo que es uso de inteligencia artificial, protección de datos, siempre tiene que haber un plan de ciberseguridad, ¿no? ¿Por qué? Si bien es cierto, todas estas plataformas que resguardan los datos personales pueden estar expuestos a algún tipo de vulneración de la seguridad. Sin embargo, por eso es que todas estas empresas que guardan datos personales deben tener un protocolo para poder actuar de manera inmediata y efectiva en caso de algún incidente de ciberseguridad que afecte la seguridad de las personas. Lo o sea, en mi opinión, lo que se debió hacer en ese momento, cuando sucedió el incidente de ciberseguridad en el banco, es que el banco, dentro de su protocolo, me imagino que debió tener establecido que se comuniquen de manera inmediata con sus clientes para avisarles que tomen las medidas de seguridad respectivas, es decir, cambien su clave, verifiquen su cuenta, qué sé yo. Pero los clientes se enteraron por las noticias, por lo que salía en redes. Entonces, ¿qué pasó, no? Y estamos hablando de empresas grandes que tienen la capacidad de poder contratar, adquirir, diseñar sistemas de seguridad capaces de poder enfrentar un incidente como esos, ¿no? No es la primera vez que pasa un incidente de ciberseguridad en Perú. A entidades públicas también ha sucedido, a empresas privadas, ¿no? Entonces, ¿qué tan preparados estamos? ¿Qué tanto interés hay por parte de las empresas o de las entidades querer implementar estos sistemas de seguridad para proteger? ¿Le interesan realmente la protección de los datos de sus clientes, de sus usuarios? Nosotros exigimos o preguntamos de qué manera están cuidando nuestra información. A veces simplemente más bien aceptamos, ¿no? Deseas, cuando queremos ver una página, le damos clic y la página nos dice acepta las cookies. Ahora las cookies vienen de contrabando, te vienen ahí, deseas, al aceptar todas las cookies,
autorizas a que compartamos tu información con nuestros socios comerciales. Y por ley tienen que poner el enlace donde están sus socios comerciales. Y si ustedes alguna vez se han dado el tiempo de hacer clic en ese enlace, van a ver que algunos tienen 200, 300, 400 socios comerciales. Quiere decir que ustedes han autorizado a que su información se comparta con esos socios comerciales. Porque no vamos a memorizar, pues, todas esas empresas a las que se va a compartir nuestra información, ¿no? Entonces, hay muchos temas que están regulados, pero que también nosotros como ciudadanos, como usuarios, consumidores de contenido en redes, en Internet, debemos de conocer para poder cuidar, controlar y exigir también la debida seguridad, ¿no? Entonces, como reflexión de este punto, ¿no? ¿Quién garantiza que la inteligencia artificial respete nuestros derechos, ¿no? Los derechos de privacidad de las personas. ¿Cómo aseguramos que no se use esta información sin nuestro consentimiento? Que se esté compartiendo la información, que se esté vendiendo nuestra información. O sea, están lucrando con nuestros datos. Los datos es el activo principal actualmente de las empresas. Los datos sirven para vender, para tomar decisiones, para elaborar metas. En todo están los datos. Entonces, hay que concientizarnos también de la importancia que tienen nuestros datos personales y no entregarlos sin ningún tipo de control o pregunta, ¿no? Hay que preguntar, ¿qué van a hacer con nuestros datos? ¿Con qué finalidad? Por ejemplo, cuando hablamos de ya no voy a pasar. Cuando hablamos de distintos usos de inteligencia artificial con datos, o que han sido entrenadas con datos, tenemos, tenemos casos, que los voy a mencionar a manera de ejemplo, que se han utilizado para poder gestionar adecuadamente un sistema de inteligencia artificial. No, bueno, adecuadamente no, para gestionar la inteligencia artificial. Un caso Compass, que es el caso de Estados Unidos, era un sistema de inteligencia artificial que se usa para evaluar el riesgo de reincidencia de presos. Es decir, una, una persona que era detenida, pues llenaba un cuestionario y este cuestionario era analizado por la inteligencia artificial y te sacaba un diagnóstico respecto al riesgo de reincidencia de este preso. ¿Y qué se detectó? Se descubrió que este sistema, Compass, tenía un sesgo racial y discriminaba a las personas que eran de color, las personas de raza de color, eh, ya las predisponía como que eran las personas que sí tenían mayor reincidencia o mayor posibilidad de reincidir en un delito. Y esto se determinó en una auditoría. Por eso es que las auditorías tienen que estar presentes siempre, ¿no? Entonces, si la inteligencia artificial va a ser creada, va a ser alimentada, hay que ver cuáles son esos patrones que se están creando, con los que se está creando, con los que se está alimentando para que pueda dar los resultados. En la salud, por ejemplo, el caso de inteligencia artificial para diagnósticos médicos. Hay un caso de Google que desarrolló un sistema que detecta una enfermedad, cáncer de piel, y con una precisión muy exacta. Podríamos decir que hasta mayor que los médicos. Pero ¿qué pasa si una persona va a un centro de salud, a un hospital, a una clínica, es diagnosticada mediante el sistema de inteligencia artificial, no es corroborado por el médico y le dan su diagnóstico? ¿De quién sería la responsabilidad? En mi opinión, del hospital,
¿Por qué? Porque tiene que tener protocolos de que todos los resultados que son creados por inteligencia artificial deben ser verificados por el humano. Doctor, entonces, ¿para qué existe la inteligencia artificial? ¿Por qué? Porque puede haber un margen de error, porque los que los han alimentado, porque quienes lo han creado, hasta el momento son humanos también. Y si hablamos de inteligencia artificial generativa, ha tenido un punto de partida. Y ese punto de partida ha sido la alimentación, la creación por parte de un humano. Y este humano puede tener sesgos, puede tener algún tipo de pensamiento, puede tener alguna creencia que la ha incorporado en el sistema de inteligencia artificial. Se puede hacer, por supuesto. Por eso es que siempre tiene que estar sujeto a verificación, ¿no? Bueno, en el sector financiero, también como les mencioné, también hay estos riesgos que se pueda dar para los casos de algún tipo de discriminación, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en esta parte de la presentación es que la inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero hay que saberla usar. No hay que pensar que porque es la inteligencia artificial todo lo que me dice es cierto, ¿no? No es así. Tiene que estar sujeta a verificación. Y también debemos saber que hay un riesgo respecto a la privacidad de las personas. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se alimenta de datos, pero no siempre los va a tratar, los va a manejar de manera ética, de manera responsable o de manera legal, ¿no? Porque marco normativo legal para la protección de datos personales hay en la mayoría de países, pero algunos no los cumplen, ¿no? Ah, no, que venga legal para la creación del sistema, después, ya después, ¿no? Donde legal es quien tiene que estar presente. Los algoritmos también pueden ser eficientes, ¿no? Pueden haber sido creados para que procesen de manera muy adecuada la información, pero también pueden discriminar o vulnerar algún tipo de derechos. Entonces, ¿cuál es el reto? Que ahorita hay mucha discusión, sobre todo en la Unión Europea, con el reglamento de inteligencia artificial, ¿no? El reto es encontrar un equilibrio entre la innovación, porque la innovación va a seguir y no la podemos detener, y tenemos que adaptarnos a esta innovación, pero tiene que haber un equilibrio entre la innovación y la protección de la privacidad, porque al final, como les vuelvo a repetir, la inteligencia artificial se alimenta de datos, de información, procesa esa información y bota un resultado. Entonces, lo que no quisiéramos es que se masifiquen los sistemas de inteligencia artificial transgresoras de derecho, porque entonces ya eh, desvirtuaríamos los beneficios que tiene la inteligencia artificial. ¿Cuál es el marco normativo internacional, ¿no? En cuanto a protección de datos personales? Por ejemplo, tenemos un marco normativo internacional. Hemos visto que la inteligencia artificial pues, protege los datos que están transformando distintos sectores, justicia, salud. Por eso hay una preocupación mundial respecto al marco normativo para la protección de los datos personales, ¿no? ¿Quién protege estos datos, estos derechos? Tenemos primero como pioneros, como modelo, se podría decir, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Eso es diría yo, el marco legal más avanzado en lo que es materia de protección de datos, que entró en vigencia en el año 2018. Miren, yo estoy siempre, estoy en constante formación académica y bueno, sigo en algunas instituciones académicas de España, ¿no? Que es parte de la Unión Europea. Y yo recuerdo que en mayo del año 2018 me empezaron a llegar un montón de correos de estas escuelas, ¿no? De estas universidades, algunas tiendas,
Y me decían, todas me decían, solicitamos su consentimiento para mantener sus datos personales en nuestro banco de datos. Todas, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Porque en Perú todavía no había de manera muy masiva, o sea, ya nuestra norma peruana, o sea, Ley de Protección de Datos Personales es del 2011. Muchos no la conocen, ¿no? Pero en España en el año 2018 todos se tuvieron que alinear. La Unión Europea, las empresas, las entidades de la Unión Europea se tuvieron que alinear. Entonces aquí yo observé algo, el respeto a la norma. O sea, el respeto a la norma, porque sabes que si son normas fuertes, hay consecuencias fuertes. Y todas las empresas que, que trataban datos personales, que tenían datos personales de sus usuarios, estudiantes, clientes, pidieron el consentimiento, porque es la única forma que una empresa o una entidad tenga nuestros datos personales, si es con el consentimiento del titular. Si no, no hay posibilidad de que una empresa tenga los datos personales, mis datos personales si yo no he dado mi consentimiento. Y si los tiene, pues va a ser materia de un procedimiento y posiblemente de una sanción, ¿no? Pero en el año 2018 se implementó y se inició, se ejecutó las normas del Reglamento General de Protección de Datos y todas las empresas, entidades se tuvieron que alinear a este marco normativo. ¿Y cuáles eran los principales principios que contiene este Reglamento General de Protección de Datos? Primero, la transparencia, ¿no? Las empresas deben informar claramente cómo recolectan y cómo usan los datos personales. Tienen que ser transparentes, tienen que decir, mira, yo voy a recolectar, si lleno un formulario, ya tu información va a ser recolectada a través de los formularios. Va a ser recolectada a través de encuestas, ¿no? Y también te tienen que informar cuál va a ser el uso que le van a dar. Si yo me inscribí en una universidad para una determinada carrera, pues mis datos solo deben ser utilizados con esa finalidad. Nada más. No, que es que han sacado otras carreras y te pueden interesar. No, no. Solo es para esa finalidad que yo he dado mi consentimiento. Y lo que uno de los principios del Reglamento General de Protección de Datos es, tiene que haber transparencia. Las empresas deben informar para cuál es el uso que le van a dar a tus datos personales. La limitación de uso es otro de los principios, ¿no? Lo que les mencionaba también, que está vinculado a la transparencia. Los datos solo pueden ser utilizados con el propósito específico para el cual fueron creados. Mira, yo me inscribí para una carrera de esta universidad, ya. Solo tiene que ser usados, utilizados para esa carrera. En un banco, ¿no? Si alguien va a un banco para uno de sus productos, el banco tiene crédito hipotecario, cuenta de ahorro, cuenta sueldo, crédito vehicular, seguro, tiene muchos productos. Pero yo solo voy por un producto, supongamos, crédito hipotecario. Mis datos van a ser recolectados, tratados, usados para esa finalidad de ese producto del crédito hipotecario. No pueden aprovechar que yo le he dado mis datos al banco en general para que los utilicen para los otros productos. No lo pueden hacer si es que yo no he dado mi consentimiento. Entonces, hay que ser también nosotros, exigir ese derecho, ¿no? Y eso también es transversal porque acá en Perú también se aplica eso. Otro principio del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea es el consentimiento explícito, ¿no? No se puede procesar, o sea, no hay la posibilidad de que se procese datos sin el permiso del usuario. Tiene que estar el consentimiento debidamente acreditado. La empresa no puede decir, sí, es que yo lo llamé y me dio su consentimiento. Allá, pero ¿tienes la grabación? No, no la tengo. No, entonces no estás acreditando el consentimiento. Tiene que haber la evidencia mediante la cual se acredite el consentimiento del titular de los datos
hacia la empresa para que ésta las utilice. Y en España o en la Unión Europea hay un derecho que se llama, denominado el derecho al olvido, ¿no? El derecho al olvido tiene ese nombre porque es el ejercicio de derecho de una persona para pedir que Internet se olvide de esa persona. O sea, no solamente de una noticia, no, sino que esa persona nunca más aparezca en Internet. Hubo un caso emblemático en España, que fue el caso Castrejón, donde él, no recuerdo el año, vamos a suponer en el año 1990, tuvo una multa por una deuda tributaria. Después de 20 años, seguía saliendo en Internet esa deuda y lo limitaba a encontrar trabajo. Entonces, el señor quería que le borren esa publicación y Google decía, oye, yo no creo contenido. Yo simplemente lo que hago es botar los resultados de las páginas. Anda, reclámale a la página. Ese fue un caso emblemático porque el señor Castrejón hizo uso de su derecho al olvido. Bueno, fue un caso que nadie lo va a olvidar al señor Castrejón, porque es un caso que se comenta en todas las universidades cuando estudiamos protección de datos personales y sobre todo el derecho al olvido, ¿no? Y el resultado fue que le dieron la razón al señor Castrejón contra Google, que demandó a Google, y Google tuvo que ejecutar la decisión del derecho al olvido, que lo que hacía era borrar todo o sea, no solamente de esa noticia, sino de cualquier otra noticia. O sea, el señor no aparecía más en Internet respecto a sus actividades, sus antecedentes. Entonces lo borraron. A eso se le llama el derecho al olvido. En Perú no está regulado como tal. Tenemos otros derechos que se regulan, que están regulados para la protección de nuestros datos personales, pero no tenemos el derecho al olvido hasta el momento. Hay proyectos de ley que quieren promover la regulación del derecho al olvido, pero está todavía ahí en proyecto, ¿no? ¿Por qué es importante el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no?, de la Unión Europea? Si bien es cierto, es una norma europea, sin embargo, afecta y le alcanza a cualquier empresa u organización que pueda manejar datos. Por ejemplo, si nosotros creamos una empresa en Perú y tenemos clientes de algún país de la Unión Europea, tenemos que sujetarnos a las normas que establece la Unión Europea en materia de protección de datos. Es así, o sea, es poderosa, se podría decir. Además que sirve como modelo para los distintos países que han implementado su normativa en materia de protección de datos personales. En Perú, aterrizamos en Perú, tenemos la Ley de Protección de Datos Personales. Esta es una ley que fue la Ley 29733. Esa ley fue emitida, promulgada en el año 2011. Y en el año 2013 se aprueba su reglamento. Y se crea también la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Es decir, en Perú tenemos un marco normativo que regula la protección de datos personales y tenemos una Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales que está adscrita al Ministerio de Justicia. Es una autoridad que se encarga de fiscalizar, investigar, sancionar a cualquier empresa o cualquier entidad pública que transgreda los derechos de protección de datos personales de los ciudadanos, ¿no? ¿Cuál es su ámbito de aplicación, ¿no?, en esta ley, la Ley de Protección de Datos Personales peruana, la 29733? Establece, pues, que tiene que haber un consentimiento obligatorio. O sea, las empresas o las entidades, bueno, cuando no sea en el uso de sus competencias, deben pedir permiso antes de recolectar datos personales. Por ejemplo,
el caso del banco, ¿no? Si yo voy al banco por un crédito hipotecario, tengo que, hay un check donde yo tengo que dar mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales para esa finalidad, ¿no? Para esa finalidad. Eh, y cuando se trata de una entidad pública, ahora que Perú está impulsando el gobierno digital, y si es un gobierno digital, busca que seamos ciudadanos digitales. Entonces, tenemos, por ejemplo, cómo accedemos a un trámite administrativo a través de una mesa de partes virtual, que todas las entidades tienen la obligación de tener su mesa de partes virtual. Cuando ingresamos a la mesa de partes virtual, nos piden nuestros datos personales, ya sea el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Transportes, cualquier entidad, IPD, lo que sea. Ingresamos y nos piden nuestros datos personales. Pero hay un apartado donde dice que autorizo el tratamiento de datos personales, o hay un aviso que dice sus datos personales serán tratados solo para esta finalidad y están debidamente cuidados. Bueno, eso es el mensaje, ¿no? Eh, Ojalá que se cumpla realmente, ¿no? Porque sí nos debería llamar la atención y sí deberíamos conocer que si estamos ingresando datos, así sea una entidad pública, debemos saber que estamos entregando información. ¿Qué pasa si todos esos datos que ingresan por la mesa de partes virtual, por esa plataforma, alguien sustrae toda esa información y obtienen nuestros nombres, nuestros teléfonos, nuestros correos electrónicos? Y nos empiezan a extorsionar o nos empieza a llegar publicidad. ¿Cómo sabemos? Entonces, hay que estar atentos. Para eso estas entidades deben contar con un oficial de protección de datos personales. Todas las entidades tienen la obligación de contar con un oficial de datos personales para que verifique que las entidades están adecuando sus procesos y se están alineando a la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Otro ámbito de aplicación de la Ley 29733 es la finalidad específica. Los datos solo pueden usarse para el propósito declarado, ¿no? No, se ha recogido también, es un principio general del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, ¿no? Y en Perú tenemos los derechos ARCO. Los derechos ARCO son los derechos que todo ciudadano tiene para la protección de sus datos personales. ¿Cuáles son estos derechos ARCO? Derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho de cancelación o derecho de oposición de sus datos personales. Brevemente, ¿qué significa, doctora, pero acceso, rectificación, cancelación? ¿Qué quiere decir? Voy a remitirme al ejemplo del banco, que yo he ido al banco a sacar un préstamo hipotecario. He entregado mis datos. Malena Silvia, mi número de DNI, mi dirección, mi teléfono, mi correo, ¿ya? Pero de repente hace tiempo que no tengo ninguna actividad con el banco y me olvido y me empieza a llegar propaganda. Entonces yo puedo contactarme con el banco y puedo acceder a mis datos. Mire, quiero saber qué datos tienen ustedes sobre mí, ¿no? ¿Qué cantidad de datos tienen? ¿Qué datos yo les he proporcionado? ¿Cuándo se los he proporcionado? ¿Y para qué finalidad? Puedo acceder a ese tipo de información porque son mis datos. Ese es mi derecho de acceso. Mi derecho de rectificación. De repente cambié de correo electrónico y yo solicito al banco hacer la rectificación, derecho de rectificación de uno de mis datos personales, o todos, o bueno, los que sean necesarios, ¿no? Voy a cambiar mi correo, mi teléfono. Hago uso de mi derecho de rectificación. Luego el derecho de cancelación. De repente yo entregué mis datos personales para el crédito hipotecario, pero ya lo cancelé el crédito, ya terminé de pagarlo, ya no hay razón por la cual este banco siga almacenando, tratando mis datos personales. Entonces le digo, mira, voy a hacer uso de mi derecho de cancelación y en base a eso solicito que canceles mis datos de tu banco de datos. No es el mismo banco, o sea, se le llama
No se llama base de datos, sino se le llama banco de datos. Y el derecho de oposición, hasta ahí hemos visto derecho de acceso, rectificación, cancelación. El derecho de oposición está vinculado a que, a diferencia de los tres primeros, en los tres primeros, yo inicialmente di mi consentimiento para el tratamiento de estos datos personales. Por eso es que he accedido, por eso es que he rectificado, por eso es que ahora lo estoy cancelando. Pero en el derecho de oposición, yo no he autorizado. O sea, hay el uso, el tratamiento de mis datos personales sin mi autorización. En esos casos yo puedo oponerme al tratamiento. Un ejemplo, hay un evento, un cóctel organizado por una empresa, me invitan, yo voy, toman fotos y las cuelgan en sus redes sociales o en una revista. Están tratando mi imagen. Mi imagen, mi foto es un dato personal. Y lo están haciendo sin mi consentimiento. Yo nunca autoricé. Ahí yo puedo ejercer mi derecho de oposición. Me opongo al tratamiento de mis datos personales, ¿no? Cuando se están tratando datos sin que se haya dado el debido consentimiento. Entonces, aquí hemos visto que nosotros como ciudadanos tenemos derechos para salvaguardar nuestros datos o la debida protección de nuestros datos personales. Y las sanciones que hay por el mal uso de las empresas respecto a nuestros datos personales, pues estas sanciones pueden ir por sanciones de multa de hasta 215 unidades impositivas tributarias, ¿no? Sobre todo si se trata de datos sensibles, porque dentro de lo que es protección, dentro de lo que son datos personales, hay dos grupos también. Tenemos un grupo de los datos personales generales, que a veces nosotros mismos los exponemos, ¿no? En nuestras redes exponemos nuestro nombre, nuestro teléfono, dirección, correo. Son datos personales generales. Y hay otros tipos de datos personales, que son los datos personales de carácter sensible, que estos datos están vinculados a la intimidad de la persona. Por ejemplo, su orientación sexual, su religión, alguna inclinación que tenga, bueno, que de conocerse podría, condicional, podría dar lugar a algún tipo de discriminación. Entonces ahí estamos hablando de datos personales de carácter sensible, que la ley protege con más fuerza, con más ahínco, la protección de estos datos, porque puede generar algún tipo de discriminación. ¿Recuerdan cuando estábamos lamentablemente en esta época de pandemia y había un mapa de calor, ¿no? Habían aplicativos donde te decía en qué lugares habían personas con COVID? Y pues no queríamos ni pasar por esos lugares, ¿no? Pasábamos y nos escondíamos, o pasábamos y así de lejos, o sea, causaba algún tipo de discriminación respecto. Entonces, lo que se trata justamente es de exponer a las personas a que, ahora, si la persona lo quiere contar, comentar desde su consentimiento, no hay ningún problema. Pero otra cosa es que se trate información de salud, una enfermedad. Un caso que hubo, salud hizo una campaña de salud, ¿no? De un tipo de enfermedad. Acudieron muchas personas a esta campaña, tomaron fotos, la campaña fue un éxito, fueron muchas personas, se atendieron, hicieron su segunda versión, su segunda campaña. ¿Y qué pasó en esta segunda campaña? Hacen flyers, ¿no? Banners, perdón, hacen banners grandes, ¿no? Sus banners con las fotos de los pacientes de la primera campaña. ¿Qué están haciendo ahí? Están tratando datos personales de carácter sensible. Pasó un familiar de uno de los pacientes de la foto, que era de la primera campaña,
obviamente se indignó porque no querían que las personas, que la foto de su familiar esté expuesta de manera pública, nunca dieron su consentimiento y pues esto terminó siendo materia de un procedimiento administrativo sancionador ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y pues culminó en la imposición de una sanción. Entonces, yo los invito a que ustedes revisen esta página de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y se van a dar cuenta y pueden descargar las resoluciones y van a ver ahí la cantidad de sanciones, tanto a empresas privadas como entidades públicas, por el incumplimiento de la norma, ¿no? De la normativa. Entonces, ¿cómo se pueden regular los datos que están siendo utilizados por la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo podríamos regular los datos que están siendo utilizados por la inteligencia artificial? Justamente ahí viene el tema, ¿no? La inteligencia artificial, si vamos a diseñar un sistema de inteligencia artificial para salud, de repente, para identificar que un determinado tumor, por su forma, equivale a un tipo de cáncer. Entonces, necesitan información de pacientes que les hayan sacado las tomas de esos tipos de tumores para que se entrene esta inteligencia artificial. Ahora, es delicado, sí, porque son datos de personas, son datos sensibles de las personas. ¿Cuál sería la fórmula o una salida, ¿no? ¿Cuál sería la salida para que se pueda tratar estos datos personales y alimentar? Porque también hay que reconocer que sería una muy buena opción que una inteligencia artificial identifique, ¿no? De acuerdo a la morfología, a la forma del tumor, puede identificar si corresponde o no a un tumor. Entonces, una opción o una salida podría ser la anonimización de datos, es decir, se llegue a, a recopilar información de las personas, pero se logre anonimizar datos, o sea, no se logre identificar a quién le pertenece. De repente sí algunas características, edad, sexo, pero algunos datos que solo sean necesarios para identificar que las personas son más hay mucha más tendencia a que este cáncer se identifica a las personas de tal edad a tal edad o de tal género ya, pero que no se vincule con, con el titular de los datos, porque lo que no se quiere es eso, ¿no? Llegar a transgredir derechos. Entonces, una forma que se puede dar para que se pueda recopilar datos y ser utilizados por la inteligencia artificial sin transgredir derechos es la anonimización de datos. Muchas leyes exigen este sistema, esta forma, ¿no?, de anonimización antes de que sean procesados por la inteligencia artificial. Algunas empresas aceptan y algunas no, porque hay todo un procedimiento y además porque algunas dicen, ah, no, pues es que yo necesito saber de dónde, qué edad tiene, cuál ha sido su fecha de nacimiento. Entonces, con toda esa información ya estás identificando pues a la persona, de qué hospital proviene. Entonces, no se cumple esta forma de anonimización como debería ser, ¿no? También se tendría que considerar la evaluación de impacto. Por ejemplo, algunas regulaciones piden estudios previos sobre la privacidad antes de implementar una inteligencia artificial. Es decir, voy a poder recolectar información, voy a hacer un diagnóstico, puedo recolectar información respetando los derechos. A veces, bueno, si le sale positivo, pues van adelante, continúan con el proyecto. Pero si no es posible, a eso es lo que muchos dicen, oye, pero con tu regulación de la protección de datos, estás limitando el desarrollo de la innovación, de la inteligencia artificial. Claro, no dejan de tener razón,
pero ¿y dónde quedan los datos de las personas? ¿Dónde quedan los derechos de las personas? Porque al final son seres humanos, ¿no? Y tienen derechos constitucionales, además, derechos fundamentales que deben ser protegidos. Y luego también tenemos, pues, la prohibición de decisiones automatizadas sin supervisión humana, ¿no? El Reglamento General de Protección de Datos prohíbe que sistemas de inteligencia artificial puedan tomar decisiones sin la intervención de una persona. Siempre tiene que intervenir la inteligencia humana para avalar o validar esa decisión o esa sugerencia de la inteligencia artificial, sobre todo cuando se afectan derechos fundamentales, ¿no? Eh, por ejemplo, hubo el año antepasado, en el 2023, Italia prohibió de manera temporal el uso de ChatGPT porque no garantizaba, pues, la seguridad de los datos personales, ¿no? Y se prohibió. Y debo reconocer que ChatGPT ha cambiado mucho hasta en la forma gratuita. Yo tengo las dos, de gratuita y de paga, ¿no? Y a veces depende, ¿no? Hay cosas más básicas, el gratuito, y aún así no puedo garantizar de que estén cuidando los datos personales, pero lo que sí puedo decir es que sus respuestas son un poco más precisas o incluso hay respuestas que se niega a darme, porque me dice, no, estoy transgrediendo tales derechos, ¿no? O no puedo darte ese tipo de información. Entonces, bueno, es lo que está brindando, ¿no? Eh, la pregunta sería, ¿la regulación actual que tenemos es suficiente? La inteligencia artificial avanza más rápido que las leyes y por eso se generan vacíos legales. ¿Cuáles serían los retos, ¿no?, de la inteligencia artificial y los datos personales? Porque por un lado tenemos la tecnología que avanza a pasos agigantados, la inteligencia artificial que cada vez procesa más información, cada vez es más deslumbrante, pero, y por otro lado tenemos a los derechos fundamentales, a los derechos a la protección de datos, que siempre está ahí tratando de decirle, oye, conmigo no te metas, ¿no? O cuídame, cuídame, resguárdame, protégeme. Pero la inteligencia artificial sigue, ¿no? Yo creo que se debe mantener el equilibrio, ¿no? El equilibrio que para algunos es limitante y para, de repente, los que defendemos un poco más o conocemos un poco más del tema de los derechos, sí es importante el debido resguardo, ¿no?, que se debe dar. Riesgos de posibles sesgos y discriminación, como el caso Compass que les comenté, son otros riesgos que se puedan dar de discriminación. ¿Por qué? Porque recordemos que quien crea un sistema de inteligencia artificial somos las personas. Quienes alimentan y las entrenan somos las personas. Ustedes, sin querer, cuando utilizan el chat GPT, están entrenándolo de acuerdo a su perfil, a las formas de preguntar, al tipo de respuestas que les gusta, a su formación. Yo les pregunto, ¿recuerdas que yo soy docente, soy abogada? Por supuesto, Malena, recuerdo que tú eres abogada, especialista en tales temas. O sea, lo he entrenado, me conoce, ¿no? Podríamos decirlo así. Pero aún así yo siempre debo de verificar las respuestas. Un caso de discriminación muy conocido fue el caso de Amazon en el año 2020. Una inteligencia artificial de selección de personal discriminaba a mujeres. ¿Por qué? Porque el algoritmo con el que se había preparado y con el que se había entrenado aprendió de datos históricos. Y los datos históricos era que los hombres eran contratados con mayor frecuencia. Entonces, como aprendió de esa información, en la actualidad, cuando se aplicó el uso del sistema de inteligencia artificial para la selección de personal, pues rechazaba a las candidatas mujeres, ¿no? Y esto es claramente una discriminación. Entonces,
miren, algunos sectores pueden decir, sí, pues, pero es una empresa, ellos pueden decidir. Recordemos siempre que los derechos están por encima, siempre y cuando, o sea, se respeta las decisiones de las empresas, pero hay derechos que se deben proteger y salvaguardar. Entonces, eso siempre debemos tenerlo presente. Eh, por ejemplo, otro caso de transgresión de derechos, transgresión de protección de datos, el caso de Facebook, ¿no? Facebook fue sancionada con miles de millones de euros. Bueno, tiene varios casos de sanción por tema de protección de datos. Uno fue de Cambridge Analytica, donde permitió, pues, que sustrajeran o que se utilizaran los datos de los millones de usuarios para crear perfiles y de acuerdo a este perfil, un candidato a Estados Unidos de ese momento, el 2016, me parece 2016, 2018, lanzara publicidad dirigida a estas personas. Entonces, por ese caso fue multado. Otra multa que tuvo fue por la transferencia de datos que hubo de manera irregular de ciudadanos europeos a Estados Unidos sin ningún tipo de protección adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este bloque, en esta parte? Es que la protección de datos y la inteligencia artificial pues están reguladas y que hay muchos vacíos, hay muchos desafíos por resolver. Ahora, la inteligencia artificial en Perú sí está, hay una ley que salió el año pasado, en 2024, me parece 2023, que realmente está por salir el reglamento está publicada el proyecto del reglamento, que es el uso de la inteligencia artificial para la mejora de la productividad, la economía, el desarrollo social del país, ¿no? Este, pero como les mencioné, cuando se implementó el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, qué tan respetuosos somos como sociedad de nuestras normas, ¿no? En aquella ocasión, en el 2018, muchas empresas se contactaron con sus clientes para asegurarse de tener el consentimiento de tratamiento de datos, porque sabían que las consecuencias eran fuertes, eran grandes, ¿no? En Perú somos realmente respetuosos de nuestras normas. Claro, eso no quiere decir que en la Unión Europea o en España no hayan sanciones, ¿no? No hayan empresas que infringen. Claro que hay, por eso es que existe su autoridad, ¿no? Su Agencia Española de Protección de Datos. Pero en Perú, por ejemplo, somos respetuosos de nuestras normas, ya, conocemos nuestras normas, entonces ahí también hay un tema, ¿no? Hay un tema que debemos analizarlo también. Entonces, si bien es cierto, hay marco normativo, pero es importante también difundirlo, conocerlo, empoderarnos de alguna manera, sobre todo en lo que es datos personales, de la importancia que tienen nuestros datos personales, ¿no? Ya para ir terminando, bueno, sesgos y discriminación, los hemos comentado, el control de información, casos reales. Hemos comentado el caso de Amazon, el caso de Facebook también, el caso de la contratación, vigilancia masiva. China tiene eh, un sistema de vigilancia con reconocimiento facial. Bueno, sabemos que China tiene un sistema de gobierno también distinto, ¿no? Vamos a llamarle así, que pues imponen sus normas y en muchas de ellas se pueden transgredir derechos de las personas. Cambridge Analytica, como les mencionaba, fue un caso donde se recolectaron, mm, se hizo todo un trabajo eh, muy bien diseñado, ¿no?
lo que se hizo, como les mencionaba, era que un partido político que quería llegar al poder identificó a los usuarios de Facebook y los segmentó, ¿no? Hace un momento hablé de la segmentación, los segmentó. Ya, ese grupo de estos millones de usuarios todavía no saben por quién votar. Estos millones de usuarios eh, están a favor del otro candidato. Y estos millones de usuarios están muy inclinados a este partido. Entonces crearon publicidad dirigida a cada uno, o sea, tres tipos de publicidad. Publicidad para los que no saben por quién votar. Y esta publicidad, pues lo que hacía era desprestigiar al otro candidato. O sea, iba dirigida a ese grupo de personas. Entonces, ¿podríamos decir que esa fue una manipulación? Por supuesto que sí, porque se utilizaron datos, se crearon perfiles, se segmentaron grupos y se dirigió publicidad para, de alguna manera, obtener un beneficio, ¿no? Todos sabemos que las redes sociales recolectan enormes cantidades de datos sobre nuestras preferencias, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que compramos. O sea, como les mencionaba también hace un momento, cada vez que nosotros ingresamos a nuestras redes sociales, esa red social va creando un perfil nuestro y nos van segmentando. La publicidad o el contenido va en función a el perfil que nos han creado. En todo, ¿no? En todas las páginas que tenemos eh, utilizando. Entonces, es importante el conocimiento, la formación, la preparación para poder, de alguna manera, poder saber enfrentar, saber ejercer nuestros derechos, para poder, de alguna manera, conocer y reclamar también. O en algún momento, si acompañamos a la creación de algún sistema de inteligencia artificial, poder pues dar las orientaciones respectivas o de repente también orientarnos por el lado de la ciberseguridad, ¿no? Nosotros como abogados acompañamos en el tema de la ciberseguridad o podemos acompañar el tema de la seguridad para ver si están establecidos los protocolos, los candados, las fórmulas y que realmente se cumpla. Y si no se cumple, ¿cuáles son las consecuencias legales que se pueden suscitar? ¿No? Entonces, tanto en el sector público como en el privado, siempre se deben de cuidar estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos llegando al final de la conferencia, de la charla, y como parte final, lo que les podría decir es, ¿qué va a pasar con esta inteligencia artificial y el futuro de los datos? ¿No? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera en el avance de la inteligencia artificial y la protección de datos? ¿No? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos equilibrar esta innovación y derechos fundamentales? ¿Cuál es el papel de los profesionales del derecho en este nuevo escenario, en este nuevo espacio, en esta nueva, no le podría decir en esta nueva tendencia porque es algo que no es del momento, es algo que ha venido a quedarse, a mejorar, a seguir desarrollándose, a seguir aportándonos también, ¿no? Entonces, tenemos una inteligencia artificial con mayor autonomía, definitivamente. ¿Esto es un riesgo o una oportunidad? Bueno, hay muchas inteligencias artificiales que van saliendo en el transcurso del tiempo. Hay inteligencias artificiales para todo, para hacer nuestras diapositivas, para hacer dibujos, para hacer análisis, para hacer investigación. Para todas nuestras necesidades tenemos inteligencias artificiales. Como les dije,
tenemos inteligencias artificiales, algunas en chatbot, tenemos en vehículos autónomos, en lo que es salud, identificación de algunos diagnósticos, en agricultura. También puede alimentarse con datos históricos y sacar algún diagnóstico de la calidad de la tierra, de la proyección que pueda haber en cuanto a la producción. O sea, hay muchos espacios, o sea, realmente es interminable, ¿no? Y está en todas partes, hasta la muy básica en los pequeños usos del día a día que tenemos en algunos aplicativos, pero está presente. Entonces, algunas posiciones nos dirigen a una mayor regulación o una regulación más estricta del uso de datos personales en, eh, en el desarrollo de nuevos sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Europa, que lidera el reglamento de la inteligencia artificial, ¿no? de la Unión Europea, busca o promueve, o lo que regula es los peligros que puedan haber de la utilización de los datos en los sistemas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ya han habido casos, y casos de grandes corporaciones, Meta, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI, ¿no? Que es el creador de ChatGPT. Entonces, antecedentes hay, y la regulación ha llegado después, ¿no? O sea, primero ha habido la transgresión y después la regulación. Esperemos que no se siga dando de esa manera. Por eso es que se apuesta por una regulación fuerte, para evitar posteriores afectaciones a los derechos, pero hay sectores que no lo ven bien, ¿no? Y se comprende en parte porque podría llamarse alguna limitación, ¿no? En Latinoamérica, Brasil es uno de los países pioneros con normas específicas para lo que es respecto a inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial y ciberseguridad, por ejemplo, caso Interbank, ¿no? Bueno, ahí no estuvo de repente tenían programas también de inteligencia artificial para su procesamiento de información, pero hubo filtro de datos, ¿no? Fuga de datos. ¿Qué se hace en esos casos? Cuando a ustedes les notifican, de repente les han notificado, les avisamos que sus datos han sido sustraídos, ¿qué hacen? Nada. ¿O qué acciones se toman? ¿No? Entonces, tiene que haber un uso responsable de la inteligencia artificial en justicia, en salud, en todos los sectores en los que se pueda, o los que ya se está utilizando y en los que se van a utilizar. ¿Cuál es el rol de los profesionales del derecho en esos desafíos? ¿Cómo nosotros, los abogados, los futuros abogados, eh, cuál es el campo de acción? ¿Cuál es el rol que nos corresponde, ¿no? Los abogados debemos estar involucrados en la inteligencia artificial. Hay muchos cursos gratuitos de Google, Santander, muchos cursos gratuitos sobre inteligencia artificial. Y pueden ir empezando, practicando, no va a pasar nada. Al contrario, para que vayan perfeccionando y mejorando y sacarle mejor provecho. Tener cuidado con poner información sensible, datos personales, número de clave, tarjetas, si es posible cambien el nombre, o sea, no sé, pero hay que utilizarla con mucha reserva, mucho cuidado, pero hay que practicar, hay que usar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial no puede estar solo en las personas que crean los algoritmos, empresas tecnológicas, ingenieros. ¿No? Es necesario, importante, que los abogados se formen, conozcan. Los abogados no vamos a programar, no va a pasar eso, a no ser que haya un abogado que también sepa de programación excelente, ¿no? Ahí tendría un conflicto más bien, ¿no? Entre su avance de su sistema de inteligencia artificial y su limitación que va a tener, o alguna limitación que puede tener con la protección de los derechos, ¿no? Pero el abogado siempre tiene que acompañar.
¿no? ¿Cuáles son las oportunidades que hay para los abogados en el uso de la inteligencia artificial? Asesoramiento legal, ¿no? Para las empresas tecnológicas, para garantizar el respeto de los derechos, cumplimiento de protocolos, hasta los procesos, ¿no? Que estén regulados dentro de una empresa, una compañía, orientarlos para que cumplan con las reglas sobre protección de datos, regulación y políticas públicas, ¿no? Ahora que el Perú está orientado a ser un gobierno digital, tenemos una ley de inteligencia artificial, próximamente sale el reglamento, y va a ser transversal a todas las entidades del Estado, ¿no? Entonces, hay eh, regulación, va a haber necesidad de abogados especialistas en regulación y políticas públicas en conocimiento de regulación de inteligencia artificial, ética y derechos humanos también, ¿no? Se necesitan especialistas que analicen los efectos de la inteligencia artificial, ciberseguridad y protección de datos, ¿no? Hay un programa de Google, que es Women CISO. Yo soy una Women CISO, he estudiado 6 meses de ciberseguridad, inteligencia artificial y ciberseguridad. En Google es totalmente gratuito. Este programa es solo para mujeres, eso sí, porque lo que busca es empoderar a la mujer en temas de ciberseguridad e inteligencia artificial. Este, y bueno, pueden ustedes buscar la información y la van a encontrar para las próximas generaciones de formación que van a tener. Entonces, hay un campo de acción laboral amplio para los abogados en los temas de inteligencia artificial, derecho digital y protección de datos. Yo enseño en la universidad derecho informático, derecho de las nuevas tecnologías, herramientas tecnológicas para abogados. Hay campo de acción. Tenemos la figura del fedatario informático. Hay muchos espacios para los abogados en el tema de tecnología, inteligencia artificial, ciberseguridad. Bueno, esa ha sido la ponencia del día de hoy. La inteligencia, concluyo diciendo que la inteligencia puede ser una gran herramienta, pero es necesario contar con una regulación adecuada y una debida supervisión. Yo agradezco profundamente este espacio, esta oportunidad, por la atención, la participación de todos ustedes. Mi contacto en LinkedIn, soy como Malena Osorio Cruz. Voy a dejar de compartir para poder estar aquí presente. Muchas gracias, doctora Malena. Sin nada más que agregar a la presente, agradecemos su ponencia del día de hoy, sin antes de saludar y agradecer la coordinación entre usted y, por supuesto, el doctor Hernán Guriarte Pérez. Es un especial encargo de nuestro director de la dirección y agradecemos nuevamente su ponencia del día de hoy y la estaríamos esperando en una próxima ocasión. Ya usted vio que nosotros tenemos abiertas las puertas a usted y a todos los ponentes que deseen participar en nuestros eventos académicos, con la finalidad de repente de reforzar los conocimientos de los agremiados, abogados a nivel nacional, bachilleres y de repente los mismos propios estudiantes. Sin nada más, doctora, que agregar a la presente nuevamente, el Colegio de Abogados de Lima, la Dirección de Extensión Social, a cargo de nuestro director, el doctor Juan Humberto Quiroz Rosas. Más que le agradecemos, la esperamos, doctora, en una próxima ocasión. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto, nuevamente para compartir otros temas de interés que tienen que ver con la innovación, la tecnología, que es tan importante para todos los abogados. Se lo estaríamos agradeciendo de antemano, doctora. Muchas gracias. Esperamos. Muchas gracias. A los participantes se les recuerda visitar los enlaces que se están enviándose por la casilla de mensajes de texto del Zoom. Asimismo, hacerles recordar que los certificados de este y las ponencias pasadas se están enviándose al correo electrónico que están consignando.
Está de más pedirles el favor que consignen sus datos reales, no solamente números telefónicos o algunos tipos de seudónimos. Eso nos retrasa para la emisión o envío de los certificados de asistencia. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente videoconferencia, que se estará publicando en los canales tecnológicos que ya ustedes lo saben y lo manejan. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.